Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 33 del Mundo con otros ojos. Hablamos hoy del lenguaje que libera nuestra mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace algunos días, cuando en su momento estuvimos hablando del arte de hablarse bien, explicábamos lo importante que es el lenguaje para gestionar el malestar y no solamente de manera paliativa, sino también preventiva. Muchas veces nos sentimos mal por determinada forma de enfocar el mundo y muchas veces esa forma de enfocarlo incluye no poner en palabras lo que nos está sucediendo. Y ya son varios los episodios en los que nos estamos deteniendo en la importancia del lenguaje. Claro, ese lenguaje que libera nuestra mente es un lenguaje, en definitiva, realista. Es el que recoge no solamente la parte bonita de la realidad, la que nos gusta, la que nos interesa, sino la que también estamos incorporando todos esos otros elementos que no nos gustan tanto, pero que sin embargo configuran la cara y la cruz de esa misma moneda, porque de otra manera lo que nosotros estamos retratando con nuestro lenguaje no es una realidad completa, sino una realidad parcial. Y pudiera aparentar que esa realidad parcial es mucho más liberadora porque, bueno, estamos focalizando nuestros sentidos solamente en la parte que nos gusta, pero sin embargo lo que esto trae es malestar, quizá no tanto a un nivel consciente, aunque a veces también, luego lo explicaremos, sino sobre todo a un nivel inconsciente. Así que déjame que me adelante como suelo hacer al contarte la conclusión de este episodio, diciéndote que es ese lenguaje realista el que incluye la cara y la cruz, el claro y el oscuro de nuestra realidad, la que verdaderamente nos va a liberar. Y la nueva visión que quiero traer delante de ti como complemento a esto es la siguiente, y es, piensa que si lo que necesitas es intervenir sobre esa realidad, de no tener en cuenta las dos caras de esa moneda, difícilmente vas a poder incidir sobre esa realidad. Todo lo que no te agrada de la realidad, sin embargo, es igualmente necesario contemplarlo, tenerlo en cuenta y lo cortés no quita lo valiente. Así que si tengo que trasladarte una nueva visión, está sintetizada en esta frase que es: con tu lenguaje dale al pan pan y al vino vino. Llama a cada cosa por su nombre, por supuesto, pero intenta describir una realidad completa. Quiero ponerte algunos ejemplos sobre cómo el no abordar las cosas de esta manera suele traernos cierto grado de esclavitud, de malestar, de desasosiego, y por eso hablo de lo importante que es liberar nuestra mente en ese sentido. Nuestra mente tiene una parte más de tipo consciente con la que nos manejamos en el día a día mientras estamos despiertos. Ahí nuestra parte más cortical del cerebro y sobre todo nuestra zona prefrontal, la parte de aquí con la que estamos tomando decisiones, de aquí delante de la cabeza, del rostro, la parte más anterior de nuestro cerebro es la que se encarga de tomar decisiones. Esa zona tiene un manejo del lenguaje y trabaja de manera consciente, pues tomando decisiones principalmente. Y luego tenemos una parte inconsciente más relacionada con el mundo emocional, con lo que sucede, digamos, en segundo, tercer y cuarto plano en nuestra mente, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero mientras tú y yo estamos escuchando o focalizando nuestra atención en un asunto particular del que sí somos conscientes, hay toda una amalgama de cosas que están pasando en segundo plano de las cuales no somos tan conscientes. De manera que
el hacer ese ejercicio de poner el lenguaje en su justa medida y de intentar describir las partes bonitas y feas de la realidad para que nuestra mente descanse, ese descanso muchas veces se produce o no en el tanto que tiene que ver con la parte inconsciente. Podemos pensar que estamos haciendo una descripción de la realidad correcta y sin embargo estar teniendo un malestar interno. Y a veces ese malestar interno viene de que estamos obviando cosas que son muy importantes y nuestra mente, en su plano inconsciente, no se conforma fácilmente con una verdad a medias, con una realidad descrita a medias. Decía que quiero ponerte algún ejemplo para que veas lo que sucede. Muchos de los problemas emocionales que tenemos tienen que ver con la negación o relativización o ignorar directamente una parte de la realidad. Imagina, por ejemplo, una madre que, bueno, pues contempla en una parte con horror cómo su hijo ha cometido, por ejemplo, un delito, un asesinato, algún delito de sangre, por ejemplo, y esa madre tiene una lucha interna, por una parte, con el hecho de que es su hijo y siente que le ama y sabe que ese amor es incondicional, pero luego por otra parte es consciente de cuál es su conducta y de cómo no puede acompañarla en esa conducta. Este sería el ideal. Este ideal que yo acabo de describir acaba de poner en palabras la parte positiva de, oye, soy su madre, le quiero, tenemos una vinculación materno-filial, pero luego está esa otra parte de la realidad y es no puedo acompañar a mi hijo o, digamos, sustentar o hacerme cómplice de la conducta de mi hijo porque no puedo suscribirla. Esta realidad descrita desde el claro y el oscuro es un buen ejercicio que liberaría, en un sentido, la mente de la madre, no porque ya no le importe lo que su hijo hace, sino porque puede llamar, como te decía antes, al pan pan y al vino vino. No va a tener una disonancia cognitiva interior, no va a tener un choque, digamos, entre lo que piensa y lo que siente, porque no solamente el lenguaje, el propio pensamiento y la imagen que hay detrás, incluso con la conducta, si esto llega a hacerse extensivo también al comportamiento, que sería lo ideal, funciona con una coherencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Cuando una persona se empeña en que porque es mi hijo y es mi hijo y es mi hijo, desatiendo las canalladas, las maldades o las alteraciones de conducta que pueda tener, el daño que pueda generar a otro. Bueno, el lenguaje es gratuito en un sentido, en algún sentido al menos, por supuesto tiene consecuencias, pero muchas personas dicen, bueno, yo puedo verbalmente apoyar a mi hijo y tengo que estar del lado de mi hijo y puedo mirar para otro lado, pero cuando miramos para otro lado respecto a la conducta, la realidad es que algo, si nuestra conciencia no está muerta, en nuestro foro interno tiene que empezar a removerse. Tiene que surgir un malestar. ¿Por qué muchas veces surge malestar en los padres cuando nos encontramos ante determinadas actuaciones de nuestros hijos? Pues porque por una parte nos encontramos ante la realidad de que les amamos y que es incondicional, pero por otra parte nos encontramos en el brete moral de no poder acompañarles en todo lo que hacen. Cuando somos conscientes de esa doble vertiente de la realidad y la ponemos en palabras, eso también nos da bastante de la hoja de ruta de cómo podemos actuar al respecto. Y de hecho, fíjate que en la propia conversación con nuestros hijos podríamos llamar al pan pan y al vino vino. En las conversaciones que tuviéramos hacia afuera, hacia el mundo fuera, más allá de nuestra propia interacción con nosotros mismos o con nuestros hijos, también podríamos decir algo similar. Oye, no voy a dejar en ningún caso de reconocer que mi hijo o mi hija ha hecho esto y esto está mal hecho y no se puede suscribir. Por supuesto que le tengo que querer y por supuesto que le amo, pero no quepa duda que tengo clara la diferencia entre lo uno y lo otro. Y esto, que nos puede parecer ahora relativamente fácil de comprender, parece bastante obvio o bastante lógico, esto no responde al más común de los sentidos como sentido común porque no parece ser lo que todo el mundo hace. De hecho, suele ser la noticia extraordinaria cuando pasa algo así. Por ejemplo, ha habido un asesinato, como decíamos antes, y una madre o un padre dan un paso adelante, escriben una carta pública y manifiestan de cara a la opinión pública también cuál es su rechazo frontal ante lo que ha hecho su hijo, aunque entienden que es su hijo y que, bueno, pues que efectivamente tienen una relación con él y que sus afectos pues siguen estando hacia él, pero por supuesto sin dejar de solidarizarse con las víctimas. ¿Cuántas veces se produce este tipo de acciones? Muy pocas. Aquí en España tuvimos hace unos años
la tristísima y trágica noticia del que se llamó el crimen, el doble crimen de Cuenca, y una de las cosas que llamó mucho la atención fue que la madre y el padre, pero particularmente me acuerdo quizá más de la madre por razones obvias, de solidaridad con ella, ella escribió una carta o escribieron una carta que se hizo pública en la que ellos dejaban muy claro el pan pan y el vino vino. Es decir, eran capaces de desde luego, en primer lugar, mostrar la repulsa que aquello requería y bueno, pues todo lo demás, ¿no? Y seguramente pues es un documento que está para el acceso público o al menos se hace alguna mención si lo buscamos en cualquier buscador de Internet. Entonces, lo pongo como un ejemplo porque lo que llamaba la atención en aquel momento era que eso era extraordinario. Lo que es noticia es lo que consideramos extraordinario. Lo que pasa todos los días a todas horas no se considera noticia. Así que cuando una persona tiene su conciencia pues correctamente alineada, es capaz de ser sensible a las necesidades de otro y puede describir esa realidad de manera realista, entonces no surgen malestares porque, digo, no surgen malestares por un mal uso del lenguaje o por no estar enfocándolo de manera completa, sino solo parcial. Nos liberaremos entonces de muchos desajustes y de muchas luchas internas si somos capaces de llamar, como digo, al pan pan y al vino vino. Vamos a darle la vuelta al ejemplo y vamos a pensar, por ejemplo, en un hijo o hija que tiene o ha tenido problemas con su madre o su padre a lo largo de toda la vida. ¿Y cuántas veces llegamos a una consulta psicológica con esa lucha interna? Porque por una parte reconocemos en nuestro fuero interno, si hacemos el ejercicio, que no se nos ha cubierto emocionalmente, quizá no hemos tenido sino carencias en ciertos asuntos, nuestros padres pues no han sabido acertar en ciertas cosas, pero claro, por otro lado, no nos atrevemos a poner eso en palabras porque parece que estamos siendo desleales a nuestros padres, nos sentimos mal. Y las personas cuando llegan a la consulta a veces vienen con un dolor muy intenso y muy difícil de desmenuzar, digamos, de diseccionar y por tanto de poder abordar ordenadamente porque no han llamado a cada cosa por su nombre. Es decir, no han sido capaces quizá o no se les ha enseñado a hacer el ejercicio o ni siquiera lo han imaginado que era posible y que eso podía traer cierta liberación, el ejercicio de poder decir, oye, pues mi madre es mi madre o mi padre es mi padre, no voy a quitar lo que de buena intención hayan tenido en su aporte, sé que lo han hecho lo mejor que han podido, pero a la par reconozco en mí esta carencia que ahora mismo me veo obligado a tener que resolver de otras maneras o incluso, pues oye, ser capaces de reconocer que mi padre es mi padre y mi madre es mi madre, pero en su momento quizá, pues oye, hay personas que tienen padres abusivos, hay personas que han dañado intencionalmente a sus hijos y sobre todo en determinados contextos en los que, bueno, pues tenemos un especial valor puesto en el honrar al padre y a la madre, el dar su justo reconocimiento a lo que representan, a que no estamos en el mismo nivel, aunque sí en respeto y en dignidad, pero no estamos en el mismo nivel en ese sentido familiarmente hablando. Se espera de los hijos un reconocimiento del papel de los padres. Oye, cuando esto lo estamos distorsionando y no le estamos dando su justo papel y nos pensamos que honrar al padre y a la madre es estar de acuerdo con todo, eso trae un montón de problemas psicológicos también. La mente y las emociones, lejos de estar correctamente manejadas y liberadas, están teniendo toda una lucha interna. ¿Por qué? Porque no hay orden. No hay orden en el relato, no hay orden en la descripción de lo que ha venido pasando, no hay orden en el lenguaje. En el lenguaje es donde notamos que no se ha producido orden en las otras áreas, porque es el lenguaje lo que utilizamos para vehiculizar el pensamiento y para dar orden a nuestro fuero interno. Así que, sin querer complicar la cosa mucho más, simplemente he querido ponerte un ejemplo típico de madre a hijo o de hijo a madre, por ejemplo, para podernos dar cuenta de cómo un lenguaje que responde a las dos facetas de la realidad, la parte que reconocemos como positiva y nos encanta, la parte negativa que no debemos obviar, cuando las ponemos juntas, entonces nuestro cerebro en un sentido puede descansar. No es que nos resuelve el problema, no es que tenemos el mejor padre del mundo o el mejor hijo del mundo, no, no cambia la realidad en ese sentido, pero sí que nos permite una descripción más certera, nos permite descansar en términos de que ya no existe esa disonancia o esa incoherencia con nosotros mismos que no podemos resolver a no ser que empecemos a poner orden y gracias a ese orden es que podemos empezar a intervenir nuestra realidad de una manera distinta. Oye, ¿cómo me relaciono con mi madre o con mi padre en estas circunstancias? ¿O qué tipo de relación puedo tener con mi hijo
o mi hija a partir de este momento? Pues teniendo en cuenta el aspecto positivo de la realidad y el aspecto negativo, teniendo en cuenta el amor incondicional que nos tenemos, pero por otra parte la realidad de que no podemos hacernos cómplices de todos nuestros actos o todos nuestros comportamientos, a partir de ahí decidimos cuál podría ser una manera de relacionarnos que, en honor a la verdad y siendo justos, teniendo en cuenta el amor, por supuesto, nos permita una buena relación con nosotros mismos también, y no entrar en esa especie de lucha interna por lo que decía antes, porque la mente no se conforma con que le estemos edulcorando la realidad, sea en una línea o sea en la otra, ni edulcoraciones extremas, ni tampoco amargantes extremos de la realidad. Cuanto más realistas seamos, valga la repetición, más nos ajustamos a lo que tenemos delante. Así que recuerda que ese lenguaje realista es tu aliado. Al pan pan y al vino vino es la nueva visión que te propongo en este episodio, sobre todo para poder empezar a disfrutar de la liberación que significa poder utilizar el lenguaje que describe la realidad correctamente. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.